¿Alguna vez te has preguntado si hay más en la vida que solo lo cotidiano, si existe una guía para vivir con propósito y paz en medio del caos? Hoy te llevaré a un viaje transformador a través del Sermón del Monte, donde Jesús nos revela secretos profundos y poderosos para una vida plena. Estas palabras no son solo antiguas enseñanzas, son claves vivas para una transformación real y duradera. Acompáñame a descubrir cómo estas verdades eternas pueden cambiar tu perspectiva, enriquecer tus relaciones y llenarte de una paz que supera todo entendimiento. Prepárate para ser conmovido y renovado, porque lo que estás a punto de escuchar tiene el poder de transformar tu vida de maneras que nunca imaginaste. Comencemos. Las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Imagina por un momento que estás sentado en la ladera de una montaña, escuchando a Jesús hablar directamente a tu corazón. Comienza su discurso con palabras que han resonado a lo largo de los siglos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras, conocidas como las bienaventuranzas, son más que simples frases, son un llamado a vivir de una manera que desafía nuestras percepciones convencionales de éxito y felicidad. No se trata de acumular riquezas o poder, sino de buscar virtudes del corazón como la humildad, la misericordia y la pureza. Cuando Jesús habla de los bienaventurados, nos está invitando a ver la vida desde una perspectiva divina. Cada bienaventuranza es una paradoja, desde el punto de vista humano, parecen contradictorias. ¿Cómo pueden ser dichosos los que lloran, los que son perseguidos o los que tienen hambre y sed de justicia? Pero en el reino de Dios, estas actitudes son bendiciones. Son una señal de que el corazón está alineado con la voluntad divina y de que estamos caminando en la dirección correcta hacia una vida impregnada por la gracia y la presencia de Dios. Piénsalo un momento. Jesús no estaba hablando solo a una élite religiosa o a los poderosos de su tiempo. Estaba hablando a una multitud diversa, pescadores, campesinos, mujeres, niños y también a los marginados. Su mensaje era inclusivo, destinado a todos aquellos que buscan una relación genuina con Dios. Establece un estándar universal, invitándonos a todos a adoptar estas actitudes de corazón que nos acercan más a Él. Las bienaventuranzas son una promesa de consuelo y esperanza. A los que sufren, Jesús les dice que serán consolados, a los que tienen hambre y sed de justicia, les asegura que serán saciados. Estas promesas no son solo para el futuro lejano del reino de los cielos, sino que tienen un poder transformador en el aquí y ahora. Nos invitan a vivir con una perspectiva de esperanza eterna, confiando en que nuestras luchas y sacrificios no son en vano, sino que tienen un propósito y una recompensa divina. Adoptar las bienaventuranzas significa permitir que nuestros corazones sean transformados. Es una invitación a vivir una vida que refleje la gracia de Dios, a ser portadores de su amor y compasión en un mundo que a menudo carece de estas virtudes. Es un llamado a ser humildes, a mostrar misericordia, a mantener la pureza de corazón y a ser pacificadores. En cada bienaventuranza encontramos una guía práctica para una vida espiritual profunda y significativa. Mientras continuamos explorando el Sermón del Monte, cada una de estas bienaventuranzas nos ofrecerá una nueva perspectiva, una nueva forma de ver el mundo y nuestra relación con Dios. Nos desafían a ir más allá de las apariencias y a cultivar un corazón lleno de fe, esperanza y amor. ¿Estás listo para este viaje? Porque lo que viene a continuación no es solo una lección de historia, sino una oportunidad para renovar tu espíritu y transformar tu vida. Humildad y pobreza de espíritu en la bienaventuranza. Cuando Jesús habla de los pobres en espíritu, nos está invitando a una comprensión más profunda de la humildad y la dependencia de Dios. Ser pobre en espíritu no se trata de tener carencias materiales, sino de reconocer nuestra necesidad espiritual y nuestra insuficiencia sin la ayuda divina. Imagina que estás mirando en el espejo y ves más allá de tu reflejo. Ves tu alma desnuda ante Dios, consciente de que sin su guía y su amor estamos incompletos.
Esta actitud de humildad es fundamental para experimentar las bendiciones del reino de los cielos. Contrasta esto con la autosuficiencia que a menudo se promueve en nuestra cultura. Nos enseñan a ser independientes, a confiar solo en nosotros mismos y a ver la dependencia como una debilidad. Pero Jesús nos dice lo contrario, que la verdadera fuerza y bendición vienen cuando reconocemos nuestra dependencia absoluta de Dios. Esta humildad no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Al reconocer que no podemos hacerlo solos, abrimos nuestro corazón a la intervención divina, permitiendo que su gracia nos transforme de maneras que nunca podríamos imaginar por nuestra cuenta. Piénsalo, cuando aceptamos nuestra necesidad espiritual, nos volvemos receptivos a la gracia divina. Es como abrir las ventanas de nuestra alma para dejar entrar la luz del sol. Aquellos que reconocen su necesidad de Dios son aquellos que están preparados para recibir su reino en sus vidas. Esta receptividad nos cambia. Nos transforma en personas que buscan y valoran lo eterno sobre lo temporal, que encuentran en Dios la fuente de su verdadero ser y propósito. Jesús mismo es el ejemplo perfecto de esta humildad. Él, siendo Dios, se encarnó y vivió entre nosotros no como un rey en un palacio, sino como un hombre común entre la gente. Su vida es una lección viva de lo que significa ser pobre en espíritu. Él mostró que la grandeza no viene de la posición o el poder, sino de una vida vivida en completa dependencia y obediencia a Dios. Su ejemplo nos llama a seguir un camino de humildad, a vernos como somos realmente y a buscar ser moldeados a la imagen de Cristo. La bienaventuranza de los que lloran. ¿Qué significa realmente llorar en el contexto de las bienaventuranzas? No se trata solo de las lágrimas físicas, sino de una profunda empatía y compasión por el sufrimiento de los demás. Jesús nos llama a ser sensibles al dolor ajeno, a no ser indiferentes a las injusticias y las tragedias que nos rodean. Los que lloran con otros son aquellos que entienden el valor de la solidaridad y el amor fraternal. Este tipo de llanto refleja un corazón que está en sintonía con el corazón de Dios, quien también siente y se duele por el sufrimiento humano. Jesús promete consuelo a los que lloran. Este consuelo no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad presente que experimentamos a través de la comunidad y el apoyo mutuo. Cuando compartimos nuestras cargas, encontramos fuerza y alivio en la empatía y el amor de los demás. La misericordia en la bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Jesús nos enseña que la misericordia es una virtud fundamental en el reino de Dios. Ser misericordioso implica ser compasivo y perdonador, reflejando el carácter de Dios en nuestras interacciones diarias. La misericordia no es solo un sentimiento, es una acción. Se manifiesta en nuestras decisiones de perdonar a quienes nos han hecho daño, de ayudar a quienes están en necesidad y de mostrar amor y compasión a todos, sin excepción. En un mundo donde a menudo se valora la venganza y el resentimiento, Jesús nos llama a ser diferentes. Nos invita a romper el ciclo de la amargura y a construir puentes de reconciliación y amor. Al hacerlo, no solo mostramos misericordia a los demás, sino que también nos preparamos para recibir la misericordia de Dios en nuestras propias vidas. La pureza de corazón, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza nos desafía a cultivar una vida de integridad y sinceridad. Tener un corazón puro significa vivir de manera transparente, sin duplicidad ni hipocresía. Un corazón puro no está dividido entre los deseos del mundo y el amor a Dios. Es un corazón que busca agradar a Dios en todas las cosas, que anhela su presencia y que se esfuerza por vivir de acuerdo con su voluntad. Ver a Dios es la mayor recompensa de la pureza de corazón. No se trata solo de una visión futura en el cielo, sino de una experiencia presente de su presencia en nuestras vidas. Cuando nuestro corazón es puro, estamos más conscientes de su obra en nosotros y a nuestro alrededor. La paz en la bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús nos llama a ser agentes de paz en un mundo lleno de conflicto y división. Ser pacificador no significa evitar los problemas, sino enfrentarlos con un espíritu de reconciliación y amor. Los pacificadores son aquellos que buscan resolver conflictos de manera justa y amorosa, que promueven la unidad y la armonía en sus comunidades. Son personas que reflejan el carácter de Dios, quien es el príncipe de paz. La paz que Jesús nos ofrece no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una plenitud de bienestar y armonía. Ser pacificador es trabajar activamente para crear y mantener esa paz en nuestras relaciones y en nuestro entorno. Persecución por causa de la justicia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús nos prepara para enfrentar oposición y dificultad cuando vivimos de acuerdo con sus enseñanzas. La persecución es una realidad para muchos seguidores de Cristo a lo largo de la historia y en el mundo de hoy. Ser perseguidos por la justicia implica estar dispuestos a defender la verdad y la justicia, aun cuando esto nos cueste. Es una prueba de nuestra fe y nuestra fidelidad a Dios. Jesús nos asegura que estos sufrimientos no son en vano, sino que tienen una recompensa eterna en el reino de los cielos. Mantener la fe en medio de la persecución es un testimonio poderoso del poder de Dios en nuestras vidas. Nos fortalece y nos purifica, acercándonos más a Él y a su propósito para nosotros. A través de estas pruebas, experimentamos su presencia y su consuelo de maneras profundas e inquebrantables. La luz del mundo. Jesús nos llama a ser la luz del mundo, a reflejar su amor y verdad en todas nuestras acciones. Ser luz implica ser un ejemplo positivo, guiar a otros hacia la justicia y vivir de manera que nuestras vidas glorifiquen a Dios. La luz no puede esconderse. De la misma manera, nuestra fe debe ser visible en nuestras palabras y acciones. No se trata de ostentación, sino de una vida coherente que muestre la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Jesús nos anima a dejar que nuestra luz brille ante los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Es un llamado a vivir de manera auténtica y transparente, permitiendo que el amor de Dios fluya a través de nosotros hacia los demás. La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal tiene la capacidad de preservar y dar sabor. De la misma manera, como seguidores de Cristo, estamos llamados a preservar la verdad y a ser un testimonio vibrante en un mundo que necesita desesperadamente esperanza y dirección. La sal también simboliza la fidelidad y la pureza. Jesús nos llama a vivir vidas que sean un reflejo de su santidad, manteniéndonos firmes en la verdad y siendo un ejemplo de su amor y justicia en el mundo. Mantener nuestra salinidad espiritual implica estar constantemente conectados con Dios, permitiendo que su Espíritu Santo nos renueve y nos mantenga fieles a su palabra. Así, podremos influir positivamente en nuestra sociedad y en las vidas de aquellos que nos rodean. Jesús y la ley. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. En su enseñanza, nos muestra cómo vivir en plena obediencia a Dios, no solo en acciones externas, sino desde el corazón. Él nos llama a una justicia superior que trasciende el mero cumplimiento de normas. Cumplir la ley de Dios significa amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús nos enseña que la verdadera obediencia es una cuestión del corazón, que se manifiesta en amor, misericordia y justicia. La ley y los profetas encuentran su cumplimiento en Jesús. Él es la perfecta manifestación de la voluntad de Dios, y al seguir sus enseñanzas, cumplimos el propósito de la ley, vivir en una relación correcta con Dios y con los demás. La justicia del corazón. Jesús nos llama a una justicia que va más allá de las apariencias externas. Nos desafía a examinar nuestros corazones y a buscar una pureza interior que refleje su santidad. La verdadera justicia es una cuestión de intención y motivación, no solo de acciones visibles.
Esta justicia del corazón se manifiesta en nuestras relaciones, en cómo tratamos a los demás y en cómo respondemos a las situaciones difíciles. Es una justicia que busca el bien de todos y que se esfuerza por vivir en armonía con la voluntad de Dios. Jesús nos advierte contra la hipocresía, recordándonos que Dios ve más allá de las apariencias y juzga el corazón. Nos llama a ser auténticos en nuestra fe, viviendo de manera que nuestras acciones reflejen verdaderamente nuestra relación con Él. El amor a los enemigos, una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús es amar a nuestros enemigos. Esto significa ir más allá del amor a quienes nos aman, extendiendo la gracia y la misericordia a aquellos que nos han hecho daño o que nos odian. Amar a los enemigos no es fácil, pero es una poderosa demostración del amor de Dios en nosotros. Nos libera del rencor y nos permite experimentar una paz y una libertad que solo pueden venir de Dios. Este amor radical transforma vidas y relaciones. Nos permite ver a los demás con los ojos de Dios, reconociendo su valor y dignidad, y buscando siempre el bien de todos, incluso de aquellos que nos han lastimado. El amor perfecto de Dios es nuestra fuente de inspiración para amar a nuestros enemigos. Al hacerlo, mostramos que somos hijos de nuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que envía la lluvia sobre justos e injustos. Amar a nuestros enemigos no significa aprobar sus acciones, sino verlos con compasión y desear su redención. Es un amor que trasciende la justicia humana y refleja la gracia divina. La oración y el ayuno. Jesús nos enseña sobre la importancia de la oración y el ayuno como prácticas espirituales. Nos llama a orar con sinceridad, no para ser vistos por los demás, sino para tener una comunión genuina con Dios. La oración es un tiempo de intimidad con Dios, donde podemos expresar nuestras necesidades, agradecimientos y adoración. Nos fortalece espiritualmente y nos alinea con la voluntad de Dios. El ayuno es una disciplina que nos ayuda a centrarnos en lo espiritual, renunciando a algo temporal para buscar una mayor conexión con Dios. Es una forma de demostrar nuestra dependencia de Él y nuestra disposición a ser transformados por su Espíritu. Cuando ayunamos y oramos, debemos hacerlo con alegría y humildad, confiando en que Dios ve nuestro corazón y recompensará nuestra devoción. Estas prácticas nos acercan más a Él y nos ayudan a crecer en nuestra fe. Tesoro en el cielo. Jesús nos advierte sobre los peligros de acumular tesoros en la tierra, donde pueden ser destruidos o robados. En cambio, nos insta a buscar tesoros en el cielo, que son eternos y no pueden ser arrebatados. Los tesoros celestiales son las cosas que tienen valor eterno, nuestro carácter, nuestras relaciones, nuestra fe y nuestras buenas obras. Al enfocarnos en estas cosas, vivimos con una perspectiva de eternidad y alineamos nuestras prioridades con las de Dios. Jesús nos recuerda que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Nos llama a examinar dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, energía y recursos, y a buscar primero el reino de Dios y su justicia. La ansiedad y la confianza en Dios. Jesús nos anima a no preocuparnos por nuestras necesidades diarias, sino a confiar en que nuestro Padre Celestial sabe de que tenemos necesidad y proveerá para nosotros. La preocupación y la ansiedad son señales de que estamos confiando en nuestras propias fuerzas en lugar de depender de Dios. Jesús nos invita a entregar nuestras cargas a Él y a vivir con una confianza plena en su amor y provisión. Nos llama a observar cómo Dios cuida de las aves del cielo y de los lirios del campo, recordándonos que somos mucho más valiosos para Él. Esta confianza nos libera de la ansiedad y nos permite vivir con paz y seguridad en su amor. Buscar el reino de Dios primero significa confiar en que, al poner nuestras vidas en sus manos, Él se encargará de todo lo demás. Es una invitación a vivir con fe y a priorizar nuestra relación con Dios sobre todas las cosas. Juzgar a los demás. Jesús nos advierte contra el juicio hacia los demás, recordándonos que seremos juzgados con la misma medida que usemos. Nos llama a ser misericordiosos y a no centrarnos en las faltas ajenas,
sino en nuestra propia necesidad de gracia. Antes de juzgar a otros, debemos examinar nuestras propias vidas y buscar la guía de Dios para ser transformados. Al hacerlo, podemos ayudar a los demás con amor y humildad, reconociendo que todos necesitamos la gracia de Dios. La regla de oro. Jesús nos enseña una guía sencilla pero poderosa para nuestras relaciones, que así que en todo, hagan ustedes con los demás lo que quieran que hagan con ustedes. Esta regla de oro resume la ley y los profetas, y nos llama a vivir con empatía y consideración. Tratar a los demás como queremos ser tratados es una manifestación práctica del amor de Dios. Nos desafía a pensar más allá de nosotros mismos y a actuar con bondad y justicia en todas nuestras interacciones. Esta enseñanza nos invita a considerar las necesidades y sentimientos de los demás, promoviendo un ambiente de respeto y amor. Al vivir de acuerdo con la regla de oro, reflejamos el carácter de Dios y construimos relaciones basadas en el amor y la comprensión. La puerta estrecha. Jesús nos habla de la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida. Este camino no es fácil, pero es el camino de la obediencia y la fidelidad a Dios. Nos llama a elegir este camino, aunque sea difícil, porque conduce a la vida eterna. La puerta ancha y el camino espacioso, que muchos eligen, llevan a la perdición. Jesús nos advierte que seguir a Dios requiere decisión y esfuerzo, pero la recompensa es grande y eterna. Elegir la puerta estrecha significa vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, aunque vayan en contra de las corrientes del mundo. Es un llamado a la perseverancia y a la fe, confiando en que Dios nos guía y nos sostiene en nuestro caminar. Los falsos profetas. Jesús nos advierte sobre los falsos profetas, quienes vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nos llama a ser discernidores y a reconocerlos por sus frutos. Los falsos profetas pueden parecer piadosos y hablar con autoridad, pero sus acciones y enseñanzas no reflejan el verdadero carácter de Dios. Debemos estar atentos y comparar sus palabras con la verdad de las Escrituras. El discernimiento espiritual es esencial para protegernos de las enseñanzas engañosas. Al permanecer en la palabra de Dios y buscar su guía, podemos identificar y resistir las influencias falsas. Los frutos de una vida auténtica. Jesús nos enseña que un buen árbol produce buenos frutos y un árbol malo produce malos frutos. Este principio nos ayuda a evaluar la autenticidad de nuestra propia vida y de la de los demás. Los buenos frutos son el resultado de una vida conectada a Dios, que busca honrarlo y obedecerlo en todo. Estos frutos se manifiestan en el amor, la justicia, la misericordia y la verdad. Evaluar nuestros frutos nos llama a una autorreflexión honesta y a buscar continuamente la transformación a través del Espíritu Santo. Nos desafía a vivir de manera que nuestra vida sea un testimonio del poder y la gracia de Dios. La casa sobre la roca. Jesús nos cuenta la parábola del hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y del hombre necio que la construyó sobre la arena. Esta enseñanza ilustra la importancia de edificar nuestras vidas sobre los fundamentos sólidos de sus enseñanzas. Construir sobre la roca significa escuchar y obedecer las palabras de Jesús, aplicándolas en nuestra vida diaria. Esto nos da estabilidad y seguridad, incluso en medio de las tormentas y desafíos de la vida. La parábola nos recuerda que no basta con escuchar las enseñanzas de Jesús, debemos ponerlas en práctica. Solo así nuestra fe será firme y resistente, capaz de soportar las pruebas y dificultades. La autoridad de Jesús. Al finalizar el Sermón del Monte, la multitud se maravilló de la enseñanza de Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. La autoridad de Jesús proviene de su identidad divina y de su íntima relación con el Padre. La enseñanza de Jesús no es simplemente un conjunto de reglas, sino una invitación a una relación transformadora con Dios. Su autoridad cambia nuestras vidas y nos guía hacia una vida plena y significativa.
Reconocer la autoridad de Jesús en nuestra vida significa someter nuestras voluntades a Él, confiando en su sabiduría y amor. Es vivir de acuerdo con sus enseñanzas y permitir que su Espíritu nos guíe y nos transforme. La oración del Padre Nuestro. Jesús nos enseñó a orar con el Padre Nuestro, una oración que abarca todos los aspectos de nuestra relación con Dios. Nos recuerda que Dios es nuestro Padre amoroso, que está en el cielo y que su nombre es santo. Al orar, pedimos que su reino venga y que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Esta es una declaración de nuestra dependencia de Dios y de nuestro deseo de ver su justicia y amor manifestados en el mundo. La oración del Padre Nuestro también nos recuerda nuestras necesidades diarias y la importancia de perdonar a los demás, así como Dios nos perdona. Es una oración de confianza y humildad que nos alinea con la voluntad de Dios. La importancia del perdón. Jesús nos enseña que el perdón es esencial en nuestras relaciones. Nos llama a perdonar a los demás, tal como Dios nos ha perdonado. El perdón libera nuestro corazón del rencor y nos permite vivir en paz y armonía. Perdonar no significa olvidar o justificar el mal, sino liberar el resentimiento y buscar la reconciliación. Es un acto de obediencia y amor que refleja el carácter de Dios en nosotros. Al perdonar, también recibimos la sanidad y la libertad que Dios nos ofrece. Nos permite avanzar en nuestra vida espiritual y fortalecer nuestras relaciones con los demás. La parábola del buen samaritano. Jesús nos cuenta la historia del buen samaritano para enseñarnos sobre el verdadero amor al prójimo. En esta parábola, un hombre es asaltado y dejado medio muerto en el camino, pero solo un samaritano, alguien despreciado por los judíos, se detiene a ayudarlo. El buen samaritano muestra compasión y cuidado, atendiendo las heridas del hombre y asegurándose de que reciba el cuidado necesario. Esta historia nos desafía a amar a nuestro prójimo, sin importar su raza, religión o condición social. Amar al prójimo significa estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y a hacer sacrificios para ayudar a los demás. Es una llamada a la acción y al servicio, reflejando el amor incondicional de Dios. La parábola del hijo pródigo. En esta parábola, Jesús nos muestra el amor y la misericordia del Padre hacia sus hijos. Un hijo rebelde pide su herencia y se marcha a un país lejano, donde malgasta todo en una vida desenfrenada. Cuando lo pierde todo, decide volver a su padre, quien lo recibe con los brazos abiertos y celebra su regreso. La historia del hijo pródigo nos recuerda que siempre podemos regresar a Dios, sin importar cuán lejos hayamos caído. Su amor y perdón están siempre disponibles para nosotros. Esta parábola también nos desafía a mostrar el mismo amor y misericordia hacia los demás. Nos llama a celebrar la restauración y la reconciliación, y a evitar el juicio y la condena. La viuda y el juez injusto. Jesús nos cuenta la parábola de la viuda persistente y el juez injusto para enseñarnos sobre la importancia de la oración constante y la fe. La viuda, a pesar de la indiferencia del juez, continúa pidiendo justicia hasta que finalmente es escuchada. Esta parábola nos recuerda que Dios, a diferencia del juez injusto, es un Padre amoroso que escucha nuestras oraciones y responde a nuestras necesidades. Nos anima a no desanimarnos, sino a perseverar en la oración, confiando en que Dios hará justicia a su debido tiempo. La persistencia en la oración nos fortalece y nos ayuda a mantener nuestra fe viva. Nos conecta más profundamente con Dios y nos permite ver su mano obrando en nuestras vidas y circunstancias. El fariseo y el publicano. Jesús nos cuenta la parábola del fariseo y el publicano que suben al templo a orar. El fariseo se jacta de su justicia, mientras que el publicano, con humildad, pide misericordia a Dios. Esta parábola nos enseña que Dios mira el corazón y no las apariencias externas. Nos llama a la humildad y al reconocimiento de nuestra necesidad de la gracia de Dios, en lugar de confiar en nuestra propia justicia. La humildad ante Dios abre la puerta a su misericordia y bendición.
Nos permite recibir su perdón y vivir en una relación correcta con Él, basada en la verdad y la sinceridad. El rico insensato. Jesús nos cuenta la parábola del rico insensato, que acumula grandes riquezas pero no es rico para con Dios. Este hombre se preocupa solo por sus posesiones materiales y no por su vida espiritual. La parábola nos advierte sobre los peligros de la avaricia y la confianza en las riquezas. Nos llama a buscar primero el reino de Dios y a ser ricos en buenas obras, compartiendo nuestras bendiciones con los demás. Ser rico para con Dios significa vivir con una perspectiva eterna, invirtiendo en aquello que tiene valor duradero. Nos desafía a ser generosos y a usar nuestros recursos para el bien del prójimo y la gloria de Dios. La oveja perdida. Jesús nos cuenta la parábola de la oveja perdida para ilustrar el amor de Dios por cada uno de nosotros. El pastor deja las 99 ovejas para buscar la que se ha perdido, y cuando la encuentra, la lleva de vuelta con alegría. Esta parábola nos muestra el corazón de Dios, que busca incansablemente a los perdidos y celebra su regreso. Nos recuerda que cada persona es valiosa para Dios y que Él no desea que nadie se pierda. La misión de Jesús es buscar y salvar lo que se había perdido, y como sus seguidores, estamos llamados a compartir su amor y a buscar a aquellos que están lejos de Él. La moneda perdida. Jesús nos cuenta la parábola de la mujer que pierde una moneda y la busca diligentemente hasta encontrarla. Esta historia refuerza el mensaje del valor y la alegría que Dios siente cuando alguien perdido es encontrado. La parábola nos anima a valorar cada alma y a ser diligentes en nuestra misión de alcanzar a los perdidos. Nos llama a celebrar con gozo cuando alguien regresa a Dios, uniéndonos a la alegría del cielo. La perla de gran valor. Jesús nos cuenta la parábola del mercader que encuentra una perla de gran valor y vende todo lo que tiene para comprarla. Esta parábola nos enseña sobre el incomparable valor del reino de Dios. El reino de Dios es como una perla preciosa que vale más que cualquier otra cosa. Nos desafía a estar dispuestos a sacrificar todo lo que tenemos para obtenerlo, reconociendo su inmenso valor. Esta enseñanza nos invita a vivir con una perspectiva de eternidad, priorizando nuestra relación con Dios y su reino sobre todas las cosas. Es una llamada a la dedicación y a la devoción completa. El buen pastor. Jesús se presenta como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Nos recuerda que Él nos cuida, nos guía y nos protege, y que su amor por nosotros es sacrificial y sin límites. Como buen pastor, Jesús conoce a cada una de sus ovejas por nombre y se preocupa por su bienestar. Nos llama a seguir su voz y a confiar en su liderazgo y protección. La imagen del buen pastor nos consuela y nos asegura que nunca estamos solos. En cada situación de nuestra vida, podemos confiar en el cuidado y la dirección de Jesús, nuestro buen pastor. La resurrección de Lázaro. Jesús resucita a Lázaro, quien había estado muerto durante 4 días. Este milagro muestra el poder de Jesús sobre la muerte y su capacidad para traer vida a lo que estaba perdido y desolado. La resurrección de Lázaro también es una demostración de la compasión de Jesús. A pesar de saber que iba a resucitar a Lázaro, se unió al duelo de María y Marta, mostrando su empatía y amor por ellos. Este milagro nos recuerda que Jesús es la resurrección y la vida. Nos da esperanza de que, a través de Él, la muerte y el sufrimiento no tienen la última palabra. Su poder puede transformar incluso las situaciones más desesperadas. La última cena. En la última cena con sus discípulos, Jesús establece la cena del Señor, un acto de comunión y recordatorio de su sacrificio. El pan y el vino representan su cuerpo y sangre, que serán dados por la salvación de la humanidad. La cena del Señor es un acto de adoración y agradecimiento, en el que recordamos el sacrificio de Jesús y renovamos nuestra relación con Él. Es un tiempo para reflexionar sobre su amor y gracia. Jesús nos invita a participar de la cena del Señor con un corazón limpio y agradecido, reconociendo el costo de nuestra redención y comprometiéndonos a vivir en obediencia y fidelidad.
La oración en el Getsemaní. Jesús ora en el huerto de Getsemaní antes de su crucifixión, enfrentando una agonía profunda mientras pide al Padre que, si es posible, pase de él este cáliz. Su oración revela su humanidad y su obediencia al plan de Dios. En medio de su angustia, Jesús se somete a la voluntad del Padre, demostrando un ejemplo de obediencia y entrega absoluta. Nos enseña a confiar en Dios, incluso en los momentos más difíciles y dolorosos. La oración en Getsemaní nos recuerda la importancia de buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas y de rendirnos a Él, independientemente de nuestras circunstancias. Es un llamado a la confianza y la sumisión en medio del sufrimiento. La crucifixión. Jesús es crucificado, un acto de inmenso sufrimiento y sacrificio. Su muerte en la cruz es el punto culminante de su misión redentora, ofreciendo perdón y reconciliación a la humanidad a través de su sacrificio. La crucifixión de Jesús revela el amor incondicional de Dios y el costo del pecado. A través de su muerte, Jesús paga el precio por nuestras transgresiones y nos ofrece una nueva vida en Él. El sacrificio de Jesús en la cruz es un recordatorio de la gravedad del pecado y de la profundidad del amor de Dios. Nos llama a vivir en gratitud y a compartir el mensaje de su redención con el mundo. La resurrección de Jesús. Al tercer día, Jesús resucita de entre los muertos, venciendo a la muerte y al pecado. Su resurrección es la garantía de nuestra esperanza y la confirmación de su victoria sobre las fuerzas del mal. La resurrección de Jesús transforma nuestra comprensión de la vida y la muerte. Nos da la seguridad de que, en Él, también resucitaremos y viviremos para siempre en la presencia de Dios. La resurrección es el fundamento de nuestra fe cristiana. Nos llama a vivir con una esperanza viva y a proclamar la buena noticia de la resurrección a todos los que nos rodean. La Gran Comisión. Después de su resurrección, Jesús da a sus discípulos la gran comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Este mandato es una invitación a participar en la misión global de Dios. La Gran Comisión nos llama a compartir el Evangelio, a bautizar a los nuevos creyentes y a enseñarles a obedecer todas las cosas que Jesús ha mandado. Es una responsabilidad y un privilegio para cada cristiano. Jesús promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dándonos la seguridad de su presencia y su guía mientras llevamos a cabo la misión que nos ha encomendado. La ascensión. Jesús asciende al cielo, regresando a la gloria del Padre. Su ascensión marca el fin de su ministerio terrenal y el comienzo de una nueva era en la que envía al Espíritu Santo para estar con sus seguidores. La ascensión de Jesús es un recordatorio de su autoridad y su exaltación. Nos asegura que Él reina en el cielo y que su obra de redención ha sido completada, preparándonos para el regreso de Cristo. La promesa del Espíritu Santo. Antes de ascender, Jesús promete enviar al Espíritu Santo, quien será nuestro consolador, guía y maestro. El Espíritu Santo nos capacita para vivir la vida cristiana y para ser testigos de Jesús en el mundo. El Espíritu Santo nos llena de poder para cumplir la misión de Dios, nos guía en la verdad y nos transforma a la imagen de Cristo. Es una presencia constante y una fuente de fortaleza en nuestra vida diaria. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés marca el comienzo de la Iglesia y la expansión del Evangelio a todas las naciones. Nos recuerda que somos parte de una comunidad global de creyentes, unidos por el Espíritu. El Espíritu Santo también nos da dones espirituales para edificar la Iglesia y servir a los demás. Nos capacita para hacer la obra de Dios y para vivir en santidad y amor. El fruto del Espíritu. Pablo nos enseña en Gálatas sobre el fruto del Espíritu, que se manifiesta en nuestra vida como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este fruto es el resultado de una vida llena del Espíritu. El fruto del Espíritu refleja el carácter de Cristo en nosotros y nos distingue como seguidores de Jesús. Nos llama a vivir de una manera que honra a Dios y bendice a los demás.
Cultivar el fruto del Espíritu requiere rendirnos a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, permitiéndole transformarnos y guiarnos en cada aspecto de nuestro ser. Los dones del Espíritu, además del fruto, el Espíritu Santo nos da dones específicos para edificar la Iglesia y llevar a cabo la misión de Dios. Estos dones incluyen la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, el liderazgo, la misericordia y muchos más. Cada creyente tiene dones únicos que deben ser utilizados para el bien común y para la gloria de Dios. Nos llama a descubrir y desarrollar nuestros dones y a usarlos con amor y humildad. Los dones del Espíritu no son para nuestra exaltación personal, sino para edificar el cuerpo de Cristo y para servir a los demás con generosidad y gratitud. La unidad en el Espíritu. Pablo nos exhorta a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nos llama a vivir en armonía, amándonos unos a otros y esforzándonos por mantener la unidad en la Iglesia. La unidad del Espíritu es un testimonio poderoso al mundo del amor y la gracia de Dios. Nos desafía a superar nuestras diferencias y a trabajar juntos por el bien del reino de Dios. La unidad no significa uniformidad, sino una diversidad de dones y ministerios que trabajan juntos en un propósito común. Nos llama a valorar y respetar las contribuciones de cada miembro del cuerpo de Cristo. El servicio a los demás. Jesús nos enseñó que el mayor entre nosotros debe ser el servidor de todos. Nos llama a seguir su ejemplo de servicio humilde y sacrificial, poniendo las necesidades de los demás por encima de las nuestras. El servicio es una expresión tangible del amor de Dios. Nos desafía a actuar con compasión y generosidad, buscando el bienestar de los demás en cada oportunidad. Servir a los demás nos transforma y nos acerca más a la imagen de Cristo. Nos permite experimentar la alegría y la satisfacción de ser instrumentos de su amor y gracia en el mundo. La vida en comunidad. La Iglesia primitiva nos da un ejemplo de vida en comunidad, donde los creyentes compartían todas las cosas, se cuidaban mutuamente y se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. La vida en comunidad nos ofrece apoyo, crecimiento espiritual y oportunidades para servir y amar a los demás. Nos llama a ser parte activa de una comunidad de fe, donde podamos crecer juntos en el Señor. La comunidad de creyentes es un reflejo del amor de Dios. Nos desafía a vivir en unidad, apoyándonos unos a otros y trabajando juntos para cumplir la misión de Dios. La misión de la Iglesia. La Iglesia tiene la misión de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús ha mandado. Esta misión nos llama a ser testigos activos y comprometidos del Evangelio. La misión de la Iglesia es una responsabilidad compartida por todos los creyentes. Nos llama a usar nuestros dones y recursos para extender el reino de Dios y para hacer una diferencia en el mundo. Al cumplir la misión de la Iglesia, experimentamos la alegría de ver a otros venir a la fe en Cristo y crecer en su relación con Él. Es una oportunidad para participar en la obra redentora de Dios y para glorificar su nombre. La evangelización. Jesús nos llama a ser sus testigos, llevando el mensaje del Evangelio a todas las personas. La evangelización es el proceso de compartir la buena nueva de Jesús y su amor redentor con los demás. Evangelizar no es solo una responsabilidad, sino también un privilegio. Nos permite participar en la obra de Dios y ver vidas transformadas por el poder del Evangelio. La evangelización puede tomar muchas formas, desde compartir nuestra fe en conversaciones cotidianas hasta participar en misiones y ministerios que alcanzan a las comunidades necesitadas. La enseñanza y el discipulado. Jesús nos manda a enseñar a los nuevos creyentes a obedecer todo lo que Él ha mandado. El discipulado es el proceso de guiar a otros en su crecimiento espiritual y en su caminar con Cristo. El discipulado requiere paciencia, amor y dedicación. Nos llama a invertir en la vida de otros,
compartiendo nuestras experiencias y conocimientos para ayudarles a madurar en su fe. Ser un discípulo de Jesús significa seguir sus enseñanzas y vivir de acuerdo con sus principios. Nos desafía a vivir de manera coherente con nuestra fe y a ser ejemplos para los demás. La adoración es una parte esencial de nuestra relación con Dios. Nos permite expresar nuestro amor, gratitud y reverencia hacia Él. A través de la adoración, nos conectamos con Dios y somos renovados en su presencia. La adoración no se limita a los momentos de canto en la iglesia, sino que abarca toda nuestra vida. Nos llama a vivir de manera que honre a Dios en todo lo que hacemos. Adorar a Dios nos transforma y nos acerca a su corazón. Nos permite experimentar su amor y su poder de una manera profunda y personal. La oración es la comunicación con Dios. Nos permite presentar nuestras peticiones, agradecerle por sus bendiciones y buscar su guía y sabiduría en nuestras vidas. La oración nos conecta con el corazón de Dios y nos fortalece en nuestra fe. Nos permite experimentar su presencia y su poder de una manera tangible. La oración no es solo hablar con Dios, sino también escuchar su voz. Nos llama a estar quietos y atentos a su dirección y a confiar en su respuesta, incluso cuando no entendemos completamente su plan. La fe es la base de nuestra relación con Dios. Nos permite confiar en Él, incluso cuando no podemos ver el camino por delante. La fe nos sostiene en los tiempos de prueba y nos da esperanza en las promesas de Dios. La fe no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria de confiar en Dios y en su palabra. Nos llama a vivir con valentía y a actuar de acuerdo con nuestras convicciones. La fe nos conecta con el poder de Dios y nos permite experimentar su obra en nuestras vidas. Nos da la certeza de que, con Dios, todas las cosas son posibles. La esperanza en Cristo nos da una perspectiva eterna. Nos permite ver más allá de nuestras circunstancias presentes y confiar en el plan de Dios para nuestro futuro. La esperanza nos sostiene en los tiempos difíciles y nos da la fuerza para perseverar. Nos recuerda que, en Cristo, tenemos una herencia eterna y una vida abundante. La esperanza nos llama a vivir con expectativa y a compartir la buena nueva con los demás. Nos anima a ser testigos de la esperanza que tenemos en Jesús y a invitar a otros a experimentar su amor y su gracia. El amor es el mandamiento más grande que Jesús nos ha dado. Nos llama a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor es la esencia de nuestra fe cristiana. Nos desafía a vivir de manera que refleje el carácter de Dios y a actuar con compasión y generosidad hacia los demás. El amor nos une como cuerpo de Cristo y nos permite experimentar la plenitud de la vida en comunidad. Nos llama a ser instrumentos de su amor en el mundo y a llevar su mensaje de reconciliación a todos los rincones de la tierra. El perdón. Jesús nos enseña la importancia del perdón. Nos llama a perdonar a los demás, así como Dios nos ha perdonado. El perdón nos libera del resentimiento y nos permite vivir en paz y armonía con los demás. Perdonar no siempre es fácil, pero es esencial para nuestra salud espiritual y emocional. Nos permite dejar atrás las ofensas y seguir adelante con un corazón libre y abierto. El perdón es un acto de amor y obediencia a Dios. Nos desafía a confiar en su justicia y a extender la misma gracia que hemos recibido a quienes nos han ofendido. La reconciliación es el proceso de restaurar relaciones rotas. Nos llama a buscar la paz y la unidad con los demás, superando las barreras de división y conflicto. La reconciliación requiere humildad, paciencia y un compromiso con la verdad. Nos desafía a confrontar el conflicto de manera constructiva y a buscar soluciones que honren a Dios y beneficien a todas las partes involucradas. La reconciliación es un reflejo del ministerio de Jesús, quien vino a reconciliar al mundo con Dios.
Nos llama a ser embajadores de su paz y a trabajar por la restauración de las relaciones en nuestro entorno. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Nos salva, nos sostiene y nos transforma. Nos llama a vivir en gratitud y a extender esa misma gracia a los demás. Vivir en la gracia de Dios nos libera de la carga del legalismo y nos permite experimentar la libertad en Cristo. Nos desafía a depender de su poder y a vivir de acuerdo con su voluntad. La gracia de Dios nos capacita para vivir una vida santa y para servir a los demás con amor y compasión. Nos llama a ser canales de su gracia en el mundo, reflejando su amor y misericordia en nuestras acciones diarias. La misericordia de Dios nos muestra su compasión y su deseo de aliviarnos de nuestro sufrimiento. Nos llama a ser misericordiosos con los demás, mostrando empatía y actuando con compasión. Ser misericordiosos significa estar dispuestos a ayudar a aquellos que están en necesidad y a extender la bondad de Dios en cada oportunidad. Nos desafía a ver a los demás a través de los ojos de Jesús y a responder con amor. La misericordia es una expresión del carácter de Dios. Nos invita a ser portadores de su amor y a ser una bendición para los demás, reflejando su bondad y compasión en nuestras vidas. La justicia, Dios es un Dios de justicia, y nos llama a vivir de manera justa. Nos desafía a actuar con integridad y a luchar por la justicia en nuestro entorno. Buscar la justicia significa defender a los oprimidos, hablar en contra de la injusticia y trabajar por un mundo más equitativo. Nos llama a ser agentes de cambio y a reflejar el carácter justo de Dios en nuestras acciones. La justicia de Dios nos asegura que, a pesar de las injusticias que enfrentamos en este mundo, Él traerá justicia en su tiempo perfecto. Nos invita a confiar en su soberanía y a perseverar en la lucha por la justicia. La santidad, Dios nos llama a ser santos, así como Él es santo. La santidad implica vivir una vida apartada para Dios, en pureza y obediencia a su palabra. La santidad no es un estado de perfección, sino un proceso continuo de crecimiento y transformación. Nos desafía a vivir de manera que honre a Dios y a buscar su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Vivir en santidad nos acerca más a Dios y nos permite experimentar su presencia y su poder de una manera más profunda. Nos llama a ser ejemplos de su amor y a influir en el mundo a través de una vida santa y consagrada. La verdad, Jesús es la verdad, y nos llama a vivir en la verdad. Nos desafía a ser honestos y a hablar la verdad en amor, reflejando su carácter en nuestras palabras y acciones. Vivir en la verdad implica ser auténticos y transparentes, evitando la hipocresía y las mentiras. Nos invita a ser personas de integridad, que valoran la verdad y la justicia. La verdad de Dios nos guía y nos libera. Nos llama a basar nuestra vida en su palabra y a vivir de acuerdo con sus principios, confiando en que su verdad nos llevará a la plenitud y la libertad. La humildad, Jesús nos enseña a ser humildes, poniéndonos al servicio de los demás y reconociendo nuestra dependencia de Dios. La humildad nos permite vernos a nosotros mismos y a los demás a través de los ojos de Dios. Ser humildes significa renunciar al orgullo y a la autoexaltación, y vivir de manera que honre a Dios y a los demás. Nos desafía a ser servidores y a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. La humildad es una virtud que nos acerca a Dios y nos permite experimentar su gracia y su poder en nuestra vida. Nos llama a vivir de manera que refleje el carácter de Cristo y a ser ejemplos de su amor y su servicio. La obediencia, Dios nos llama a vivir en obediencia a su palabra y a su voluntad. La obediencia es una respuesta de amor y gratitud a su gracia y a su salvación. Ser obedientes significa seguir los mandamientos de Dios y vivir de acuerdo con sus principios. Nos desafía a confiar en su sabiduría y a someternos a su autoridad en todas las áreas de nuestra vida. La obediencia a Dios nos lleva a una vida de bendición y de plenitud. Nos invita a caminar en sus caminos y a experimentar su guía y su provisión en cada paso del camino.
La fidelidad, Dios es fiel y nos llama a ser fieles a Él y a su palabra. La fidelidad implica ser constantes y leales en nuestra relación con Dios y en nuestro compromiso con su misión. Ser fieles significa mantener nuestra fe y nuestra confianza en Dios, incluso en los tiempos difíciles. Nos desafía a perseverar y a vivir de manera que honre a Dios y a su llamado en nuestra vida. La fidelidad nos permite experimentar la bendición y la provisión de Dios de una manera profunda y personal. Nos invita a ser ejemplos de su fidelidad y a inspirar a otros a confiar en Él. La generosidad, Dios nos llama a ser generosos con nuestros recursos y nuestras bendiciones. La generosidad es una expresión de nuestra gratitud y nuestro amor por Dios y por los demás. Ser generosos significa dar de lo que tenemos para bendecir a los demás y para apoyar la obra de Dios. Nos desafía a vivir con una mentalidad de abundancia y a confiar en la provisión de Dios. La generosidad nos permite experimentar la alegría y la satisfacción de ser una bendición para los demás. Nos invita a ser instrumentos de la gracia de Dios y a reflejar su amor en nuestras acciones diarias. La paciencia, Dios nos llama a ser pacientes y a esperar en su tiempo y en su plan. La paciencia es una virtud que nos permite enfrentar las dificultades y los desafíos con una actitud de fe y de esperanza. Ser pacientes significa confiar en la sabiduría y en la soberanía de Dios y esperar en su tiempo perfecto. Nos desafía a ser perseverantes y a mantener nuestra fe, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La paciencia nos permite experimentar la paz y la confianza en Dios de una manera profunda y personal. Nos invita a vivir con esperanza y a confiar en que Dios cumplirá sus promesas en su tiempo perfecto. La templanza, Dios nos llama a vivir con templanza, controlando nuestros deseos y nuestras acciones de manera que honre a Dios. La templanza es una virtud que nos permite vivir en equilibrio y en armonía con la voluntad de Dios. Ser templado significa tener dominio propio y vivir de manera que refleje la moderación y la sabiduría de Dios. Nos desafía a evitar los excesos y a vivir de manera que glorifique a Dios en todas las áreas de nuestra vida. La templanza nos permite experimentar la libertad y la plenitud de vivir de acuerdo con los principios de Dios. Nos invita a ser ejemplos de su sabiduría y a influir en el mundo a través de una vida de moderación y de control propio. La confianza en Dios, Dios nos llama a confiar en Él con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. La confianza en Dios nos permite enfrentar los desafíos y las incertidumbres con una actitud de fe y de seguridad en su plan. Ser confiados en Dios significa depender de su guía y de su provisión en todas las áreas de nuestra vida. Nos desafía a rendir nuestras preocupaciones y nuestros planes a su soberanía y a confiar en su sabiduría y en su amor. La confianza en Dios nos permite experimentar su paz y su presencia de una manera profunda y personal. Nos invita a vivir con una fe inquebrantable y a ser ejemplos de su fidelidad y de su amor en el mundo. Al llegar al final de este viaje transformador a través del Sermón del Monte, te invito a tomar un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido juntos. Cierra tus ojos. Permite que las palabras de Jesús resuenen en tu corazón y en tu mente. Deja que la paz de su mensaje llene tu ser y te brinde consuelo. Cada bienaventuranza que hemos explorado nos llama a vivir de una manera que refleje el amor y la gracia de Dios. Nos invita a buscar la justicia, a mostrar misericordia y a vivir con humildad y mansedumbre. En un mundo lleno de desafíos, las enseñanzas de Jesús nos ofrecen un camino de esperanza y transformación. Nos recuerdan que, aunque enfrentemos dificultades, no estamos solos. A medida que cerramos este capítulo, te animo a llevar estas enseñanzas contigo. Permite que guíen tus acciones y decisiones diarias. Que sean una fuente constante de inspiración y fortaleza. Quiero agradecerte por acompañarme en este viaje. Tu presencia y participación son invaluables. Espero que hayas encontrado tanto consuelo y sabiduría como yo al explorar estas palabras eternas.
Si este vídeo te ha impactado, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Haz clic en el botón de suscripción para no perderte nuestros próximos vídeos llenos de contenido enriquecedor. También te animo a darle me gusta a este vídeo si lo encontraste útil y edificante. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas con el mensaje transformador del Evangelio. No olvides compartir este vídeo con amigos y familiares. Juntos podemos difundir la luz y la esperanza que encontramos en las enseñanzas de Jesús. Además, me encantaría escuchar tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. ¿Qué parte del Sermón del Monte te resonó más? ¿Cómo planeas aplicar estas enseñanzas en tu vida? Estén atentos porque en nuestro próximo vídeo continuaremos explorando más a fondo las enseñanzas de Jesús y cómo pueden transformar nuestras vidas. Te invito a que te unas a nosotros nuevamente. Juntos, seguiremos creciendo en fe y comprensión, y encontrando nuevas formas de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerda, cada día es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con estos valores. Cada decisión que tomamos puede reflejar la luz de Cristo en el mundo. Así que, mientras cerramos este vídeo, mantén tu corazón abierto a la guía divina. Permite que el amor de Dios te transforme y te conduzca por caminos de paz y bendición. Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos nuestro viaje espiritual juntos. Hasta entonces, mantente firme en la fe, lleno de esperanza y siempre dispuesto a mostrar amor y misericordia a los demás. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos pronto.